Bien, hermanos, estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes y agradecemos a Dios por estar en esta oportunidad de nuevo con salud y aquí presentes para poder seguir escuchando sobre este gran tema. Estuvimos conversando sobre la apostasía alfa y vamos a referir lo que dice eh, el espíritu de profecía sobre este texto, ¿no? El espíritu dice que se indicó que la crisis de la apostasía alfa alcanzaría un área relativamente determinada, pero advierte que la denominada apostasía omega sería de un alcance mucho mayor. Una cosa es cierta, que pronto se realizará la gran apostasía, que se está desarrollando, aumentando y fortaleciéndose, y continuará haciéndolo hasta que el Señor descienda del cielo con un grito. Entonces, esperamos, hermanos, que con un espíritu de humildad escuchemos sobre este tema para poder sacar muchas lecciones sobre el mismo. Y dejamos con ustedes al pastor Raúl Herrera. Gracias, Gisela. Saludos, Gisela, Anita, Carlos Delgado, Lu, Marí, Gracie y los demás que escuchan esta presentación, la segunda de esta serie. Como ya Gisela mencionó, en la ocasión anterior hablábamos sobre la apostasía alfa y la omega sobre todo, que es la que está actuando en el mundo de la actualidad. El tema de esta presentación tiene que ver con la apostasía omega definitivamente, pero más vendría a ser cómo se está desarrollando esa apostasía omega en la actualidad. Ya tenemos un concepto de lo que era la apostasía omega, es decir, cuál es su intención, la de derrumbar los hitos fundamentales de nuestra fe, de la doctrina de la Iglesia del séptimo día, es decir, de los pilares o fundamentos de nuestra fe. Ahora, ¿cómo se proponen hacerlo? Hay muchas variantes sin duda, pero a medida que pasemos a la siguiente presentación también y a la cuarta que tendremos sobre el tema, veremos con más detalle cada una de estas. Pero antes de comenzar, vamos a orar. El adventismo progresista. Muy bien, muchas personas de repente desconocen ese término, sin embargo, es una tarea para ayer, como se diría, por cuanto es algo muy importante, no es un tema menor. Esto es parte de la apostasía omega, una de las formas que tiene la apostasía omega para poder no solo infiltrarse en la iglesia, sino, por supuesto, la de dañar la imagen de la misma y hacernos pensar que hay cosas que tienen que ser cambiadas. También lo veíamos anteriormente, que una intención de estos grupos es la de reformar. Pero cuando uno escucha la palabra reformar o progreso, uno piensa que es algo siempre correcto. Porque ¿cómo puede ser que una reforma sea mala, cierto? O un progreso sea malo. Sin embargo, veremos que las reformas y el progreso a los cuales se refieren estas ideas, que están muy en boga en la actualidad, y tiene que ser así, estarán allí hasta que Jesús venga por segunda vez. La intención de la reforma y del progreso no es para hacer algo mejor de lo que ya está establecido, no es para dar más claridad sobre lo que ya ha sido revelado, sino por el contrario, poner a un lado lo ya revelado y colocar otra cosa en su lugar. Podríamos decir, en forma de paráfrasis, que el adventismo progresista lo que realiza es una eisegesis. Ustedes saben que hay dos palabras griegas muy interesantes que tienen que ver con la forma de interpretar la Biblia. La exégesis, que es lo correcto, es extraer de un texto su significado. Pero hay otra palabra muy parecida, eisegesis, que a diferencia de la anterior, uno coloca un significado sobre el texto. Entonces, el exégeta extrae el significado del texto, pero el que hace eisegesis le pone al texto un significado. Podríamos decir que estos movimientos hacen lo mismo con la doctrina. No extraen el significado correcto, sino que le ponen ellos el significado y sacan lo que anteriormente había sido ya revelado, lo que ya anteriormente había sido colocado como un pilar de nuestra fe. Entonces, ¿en qué se basa este movimiento del adventismo progresista? Que de paso hay que aclararlo, no es otra iglesia, no es otra denominación, ni siquiera está circunscrita a un solo lugar en la tierra. Se encuentra en todos los países del mundo, en todas las iglesias adventistas del mundo. Es un grupo que no tiene un presidente, no tiene una organización. Es un grupo de personas, sencillamente, tanto pastores como laicos, doctores, músicos, personas como tú y como yo, miembros de iglesia, pero que tienen una doctrina o una idea, mejor dicho, que los une. Y veremos de qué trata esa idea. Lo que dice esta ideología, y de allí recibe el nombre de adventismo progresista, es que la verdad es progresiva. Si bien es cierto, eso es cierto,
veremos en qué sentido ellos manipulan esta verdad de que la verdad es progresiva, para la redundancia, y la convierten en una falacia. ¿Qué cosa dice nuestra iglesia, los pioneros de la misma, el espíritu de profecía sobre el tema de la verdad progresiva? Leemos allí en la revista Review and Herald del año de 1905, todavía vivía Elena de White: manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Es decir, hay algunas verdades, como ustedes pueden ver, que no se pueden eliminar. No hay forma. Manténgase delante de nuestro pueblo, y de paso, delante de nuestro pueblo. Cuando una verdad está delante del pueblo, ¿qué cosa quiere decir? Que es nuestro estandarte, ¿cierto? Es nuestro distintivo. Lo tenemos delante para que la gente también que nos ve, gente que no es adventista, gente que de repente inclusive puede ser atea, tus vecinos, tus familiares, tus amigos que no son creyentes, puedan ver delante de ti esas verdades para que ellos puedan también conocerlas, acercarse a la iglesia verdadera, al pueblo de Dios. Manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra doctrina, de nuestra fe, perdón. Algunos se apartarán de la fe, es decir, es profético, está profetizado que algunas personas van a dejar la fe, escuchando a los espíritus seductores. Eso también hay que recalcarlo. ¿Qué quiere decir espíritu seductor? Algo que es seductor, evidentemente, seduce. Evidentemente, son ideas atractivas. Y veremos por qué son atractivas. Si algo fuera no atractivo, definitivamente no nos podría enganchar, no nos podría engañar. Pero son cosas que son seductoras, que definitivamente le gusta a mucha gente, porque suena bonito, se ve bonito, porque de alguna manera son ideas inclusivas. Entendemos muy bien a qué me refiero cuando hablo de inclusión, porque es un término que también está muy de boga, la inclusión, ¿verdad? Entonces, escuchando a espíritus seductores y doctrinas de demonios, hablan de ciencia, y el enemigo viene y les da abundancia de ciencia. Es algo interesante, ¿verdad? Que Satanás mismo conoce la ciencia y la trae a la ciencia, a la Biblia. Alguien por ahí puede decir, pero la Biblia no está en contra de la ciencia. Por supuesto que no. Pero es la Biblia la que determina qué cosas de la ciencia son correctas y cuáles no, y no al revés. Pero no es la ciencia, como ustedes pueden leer allí, pero no es la ciencia de la salvación. No es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del Espíritu. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Esto, mis amigos, no quiere decir que nosotros nos creamos que somos alguien especial. Somos especiales solamente porque el Dios al cual seguimos es especial. No porque yo sea especial como persona, ni tú lo seas. Pero Dios, que es quien te salvó, quien te rescató con su sangre, nos hace especiales. Pero sin Él no somos nada. Eso lo menciono porque a veces algunas personas justamente de estos movimientos suelen decir, la gente que dice que somos el pueblo distintivo de Dios es gente orgullosa. Sin embargo, no tenemos orgullo en nosotros. Nuestro orgullo, por así decirlo, está basado solamente en que somos hijos de Dios. Que no merecemos realmente ese título, pero Él nos lo da por su amor. Las verdades que han hecho entonces de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Queda claro aquí que Elena de White menciona que hay verdades que no pueden ser modificadas. Continúa diciendo, ahora, en este tiempo, ella ya habla aquí de los tiempos finales de la historia de la humanidad. En la anterior presentación yo mencionaba que hay señales internas como externas de la segunda venida de Cristo. Las externas todos las conocemos de Mateo 24. Las internas, en cambio, podemos verlas en los libros de Elena de White, en particular Mensajes Selectos, Testimonios para la Iglesia y otros más, que en su momento los veremos con más detalle. Ahora en ese tiempo Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Satanás lo percibe y está decidido a impedirlo. Hay allí dos fuerzas, sin duda, que están en constante lucha. Por un lado, Dios, que ya quiere venir, porque Dios anhela estar con nosotros, porque nos ama. Y por otro lado, Satanás sabe muy bien que el tiempo se le acorta y tiene que idear formas para atacar a la iglesia desde adentro. Si él puede engañar a las personas, repito, todo esto se refiere a la iglesia. No habla aquí de engañar a las personas que viven fuera de los mandamientos de Dios o que no le obedecen, sino de la gente que supuestamente tú y yo decimos que somos seguidores de Cristo. A los que pretenden creer un término que a muchos les escuece, ¿verdad?
la verdad presente. Ese término también, si bien es cierto, cuando a veces lo escuchamos decimos, eso es disidencia. Pero entonces, ¿acaso Elena de White fue una disidente? Ella aquí lo menciona. La verdad presente no es un término que le han inventado ningún pastor, ninguna iglesia. Sencillamente es un término que fue revelado a Elena de White y por ello eso es importante recalcarlo. La verdad presente, ¿qué cosa quiere decir? Que es la verdad que compete a nuestros tiempos. Y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar, noten ustedes, los hitos antiguos. Entonces, Satanás, ¿qué cosa busca hacer? Si bien es cierto, Satanás no busca en estos momentos oponerse en forma abierta a la iglesia, utiliza una estrategia mucho más sutil y por lo tanto más peligrosa. De alguna forma te dice, está bien, quédate en la iglesia adventista el séptimo día, no te alejes de ella, no te vayas, porque no le importa. Lo que le interesa es, ok, quédate en la iglesia, pero modifica tus principios, modifica los hitos de la fe, modifica las doctrinas fundamentales de la iglesia, que son basadas en la Biblia. Pero cuando decimos doctrinas de la iglesia, perdón, no estamos hablando de doctrinas de una iglesia creada por hombres, sino doctrinas basadas en la Biblia. ¿Qué más dice aquí Elena de White? Lo que deberían resistir con el celo más decidido. Y si no lo hacemos, ¿qué sucede? Entonces Satanás se alegra por haberlos engañado. ¿En qué consiste el engaño entonces? No en decirte, deja la iglesia. Satanás de alguna manera ha cambiado su estrategia pasada. Antes, como ustedes recuerdan, siempre fue un abierto enemigo de Dios y de la iglesia. La persiguió, buscó que todos los que creyeron en Cristo murieran, fueran destruidos, fueran quemados vivos, fueran perseguidos, fueran comidos por leones, etc. Pero ahora Satanás tiene otro plan. Satanás ahora te dice, Dios es bueno, y como es bueno, hay cosas que él va a pasar por alto. Antes te decía, él es malo, pero ahora te dice literalmente, él es bueno, él te ama. Algo paradójico, ¿verdad? Satanás ahora usa otra estrategia. Para él también Dios es amor. Pero ¿por qué lo dice? Vamos a ver después por qué esta nueva estrategia del demonio. Continuamos leyendo aquí en el texto de Preach the Word, predica la palabra, también del mismo año 1905. No recibamos las palabras, esto es muy importante, nos debe quedar grabado, no debemos olvidarnos nunca de este texto. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Ya allí es una bandera roja. Si alguien, quien quiera que sea, tu mejor amigo, tu pariente, quien quiera que sea, por muy renombrado que sea, por muy conocido que sea, si viene con un mensaje que contradice los puntos esenciales de nuestra fe, no debemos recibir sus palabras. Eso no quiere decir que odiemos al mensajero, ni que a esa persona digamos, te perdiste, se acabó. Pero las palabras, lo que enseña, sí tenemos que rechazarlo con firmeza. Miren ustedes por qué razón hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué no hay que, de alguna manera, transar con estas personas de modo que, digamos, bueno, vamos a conversar un poco más sobre el tema? Hay que tener mucho cuidado porque Satanás es muy hábil y va a intentar engañarnos inclusive a todos los que los consideramos que somos ya sellados para Dios o que somos elegidos. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Es decir, aparentemente todo lo que estas ideas, estos movimientos de la apostasía omega, del adventismo progresista, practica o enseña, aparentemente, si se leen en forma superficial, tienen mucho sentido y mucha lógica. Pero basta que ustedes, y es por eso que tenemos que volver a ser el pueblo del libro, como se nos llamaba anteriormente, es decir, un pueblo que estudia, no solo que lee, sino que estudia la palabra de Dios, no seremos engañados. Porque solamente si uno estudia la palabra de Dios y estudia también el espíritu de profecía, entenderemos que es muy fácil realmente descubrir las falacias de estos grupos. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Miren ustedes aquí Elena de White nos habla de algo que pasó hace más de casi 70 años. Más de un siglo realmente. Porque ella escribe esto, ¿en qué año? 1905. Es decir que para ella, este movimiento satánico que ha penetrado en la iglesia, ¿cuándo aparece? Ni siquiera en el siglo XX, sino antes de este siglo. El siglo XIX, fines del siglo XIX. Por ello hay que entender que este tipo de movimientos cada día, cada año, inclusive cada siglo, ha ido tomando más cuerpo y más potencia, más capacidad de engaño. ¿Qué más dice aquí el Espíritu de Profecía? Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, se comete un gran error. El que haga tal aplicación
no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Noten ustedes que claramente aquí se nos advierte sobre las personas que traen un mensaje que quieren modificar siquiera un poquito todo lo que ya ha sido revelado. Seguimos leyendo ahora. Las verdades que presentamos de la Biblia son tan firmes e inconmovibles como el trono de Dios. Claramente nos muestra aquí Elena de White que si el trono de Dios está siendo comparado con las verdades de la Biblia, definitivamente no somos ni estamos en la posición de siquiera modificar un ápice de todo lo que ya ha sido revelado, de estos principios de la fe. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Historia del movimiento del adventismo progresista. Repito, no es una iglesia más, no es otra denominación, no son los reformistas, no son los disidentes, no son ningún pastor en particular. Es un grupo de personas, un grupo de laicos y no laicos. Personas que están trabajando en la misión como las que no trabajan en la misión. De diferentes carreras. Pueden ser teólogos, pueden ser doctores, músicos, abogados, profesores, arquitectos, economistas, cualquier profesión. Los une algo en particular: querer modificar los principios de nuestra fe. ¿Cuándo surge este movimiento? O mejor dicho, la idea de este movimiento. También se le llama la iglesia emergente, en otras palabras. Surge ¿de qué cosa? Las interacciones con los cristianos evangélicos en la década de 1950. Ustedes recuerdan que hablábamos en la ocasión anterior acerca de este libro llamado Questions on Doctrine, Cuestiones sobre Doctrina. Allí surge la apostasía omega, literalmente. Y en paralelo también surge esta idea, esta ideología progresista. Este periodo marcó un cambio en la percepción que el mundo cristiano en general tenía de los adventistas, que pasaron de ser vistos como una secta a ser aceptados más comúnmente como una denominación cristiana legítima. Es decir, buscamos ser considerados por los demás como una religión cristiana, en realidad no dependemos de nadie, sino solo de lo que Dios diga, y que se nos dejara de llamar secta. Ahora, ¿cuándo surge esta etiqueta adventista progresista? Fue creada a mediados de la década de 1960 por la revista Spectrum, según un autor. Es decir, esa revista en particular es la primera que coloca ese rótulo de adventismo progresista. Un académico escribió en el año 2001 lo siguiente. Esto es muy llamativo. Solo en las últimas décadas, la Adventist Review, la revista adventista, ha reconocido editorialmente que existen dentro de la iglesia adventista del séptimo día, o sea, dentro del seno de nuestra iglesia, al menos en Norteamérica. Ustedes pueden ver allí una lista larga: liberales, iglesias liberales, colegios, universidades liberales, conferencias liberales. Según el autor y su agenda, los liberales adventistas se comparan y o contrastan con los adventistas conservadores, los históricos, los creyentes en la Biblia o en Elena de White, los tradicionales, los evangélicos, los culturales y o los ecuménicos. Ustedes pueden notar la larga lista de nombres que está recibiendo nuestra iglesia, ¿verdad? Repito, no son otras iglesias, son sencillamente grupos dentro de la misma que han optado por ir modificando de una u otra manera según su conveniencia, según sus gustos, evidentemente, porque nadie hace nada por sí, de por sí, todo tiene una razón de ser, y podemos contemplar que en verdad existen muchas ramificaciones, aunque no sean grupos que han dejado la iglesia, siguen dentro de ella, y por lo tanto el peligro es mucho mayor. Porque si fueran disidentes, si estuvieran fuera de la misma, al menos la gente que nos escucha predicar o compartir en las redes sociales sabrían de antemano a qué atenerse. Pero como no sucede esto siempre, es allí el gran peligro. Porque uno siempre suele decir, si lo dijo tal persona a quien yo conozco por mucho tiempo, quien ha sido un gran predicador, quien ha sido un gran médico, quien ha sido un gran músico, nos basamos solamente en la historia del predicador, del músico, del médico, del hermano de iglesia, del anciano, del diácono, pero no nos ponemos a pensar en lo que sucede actualmente y en lo que dice. Pues aquí no importa quién lo diga, lo que importa es lo que dice. Como también, vuelvo a repetir, acá no buscamos ser enemigos de las personas que dicen estas cosas. Como Judas también lo menciona en su carta. Queremos rescatar, si es posible, a la gente y arrebatarla del fuego. Palabras mayores. Pero sin duda allí se demuestra el amor cristiano. En cambio, es esa doctrina, las ideas
liberales, las ideas progresistas, las cuales tenemos que rechazar definitivamente. Seguimos leyendo esta presentación. ¿Cuáles son las posiciones principales del denominado adventismo progresista? Repito, el nombre progresista es porque según ellos la verdad es progresiva. Ahora, eso es cierto, pero ya vimos que la progresión en el mensaje y en la revelación no modifica lo que ya ha sido revelado, sino que lo aclara más. Es como si ustedes, por ejemplo, ven que el amanecer, sin duda que está todavía oscuro, pero ¿qué sucede con el amanecer? El amanecer no cambia la noche, no cambia las horas más tempranas, sencillamente las aclara. No es que el amanecer venga a acabar con el resto de la noche, sencillamente lo aclara. Algo parecido, de alguna manera, ilustrándolo, es la verdad progresiva. Permite que vayamos conociendo más y más detalles de lo ya revelado. Sobre todo estamos viviendo en las etapas finales, sino en la última etapa de la historia de la humanidad. De modo que la revelación progresiva mucho menos va a cambiar algo que ya ha sido revelado en el pasado. Podríamos decir que de repente en la época de Lutero, que él no guardaba el sábado, en ese momento habían verdades totalmente ocultas que la gente había olvidado o desconocía por completo, y es el momento para que sin duda lo que había sido tapado por iglesias que no corresponden a la Biblia, iglesias falsas, el mismo ser humano, Satanás obviamente detrás de todo esto, tenía que ser llevado a la luz y de esa manera la gente pudiera volver a conocer lo que ya estaba escrito en la Biblia. Pero en estos momentos, ya a puertas de la segunda venida de Cristo, ninguna verdad va a ser modificada, lo tenemos claro. Ninguna verdad, ninguna, ni siquiera una, puede ser modificada de la palabra de Dios. Y quien quiera que la quiera modificar, no trae el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del Anticristo. Bien, vamos a ver ahora algunas de estas posiciones. La primera, el juicio investigador. Estas ideas tienen una visión, diferente del juicio investigador o una negación de su base bíblica. Como ustedes pueden ver, el progresismo no siempre niega en forma contundente una verdad bíblica. A veces solamente la quiere modificar, pero en otros extremos la quiere negar. Ahora, ¿a dónde quiere llegar todo esto? Si yo primero pongo o siembro la duda sobre determinada doctrina, mi intención es finalmente no solo modificarla, sino ponerla a un lado. Esa es la intención de fondo de todos estos grupos. Poner y sembrar dudas. Y eso lo veremos después en lo que comenta justamente un famoso predicador progresista. El remanente. Una inclusión de otros cristianos en el término remanente. Eso, a priori, suena bien y es correcto, porque definitivamente, lo dice la Biblia, hay ovejas en otros rediles que van a escuchar la voz del pastor y se van a unir al remanente. Sin embargo, aquí viene el truco, la jugada, por así decirlo, y el engaño. Estos grupos lo que enseñan es que no tienes por qué acercarte a la iglesia adventista. Te puedes quedar en tu iglesia pentecostal, testigo de Jehová, mormón, cualquiera que tú vayas, porque allí mismo también estás bien. No tienes por qué acercarte a la iglesia adventista. Porque Dios no se molesta, Dios no se incomoda. Está bien, sigue estando en tu iglesia, pero eso tiene una contradicción muy grande, porque si yo sigo, por ejemplo, si yo estoy en la iglesia católica, evidentemente, y me entero que debo guardar el sábado, ya no puedo seguir en la iglesia católica. ¿Cómo puedo seguir allí si yo sé que en esa iglesia no se guarda el sábado? Solo puedo dar un ejemplo nada más. De modo que es totalmente fuera de lógica decir que si yo sé la verdad, me debo quedar en mi iglesia. No tiene sentido. Entonces aquí la idea del remanente es, no importa, tú puedes seguir en tu iglesia, cualquiera que sea, y aún así puedes ser parte del remanente. Eso no es cierto. Al final, todas las personas que están en otras iglesias y que finalmente conozcan la verdad y la acepten honestamente, se unirán a los miembros de la iglesia que estamos ahora, espero estar allí en ese grupo, y que nos mantengamos fiel a la verdad bíblica, porque lamentablemente esta es una realidad, muchos de la iglesia van a salir y otros tomarán nuestro lugar. Ellen White, un tercer punto que tiene mucho que ver con estos movimientos progresistas. Un punto de vista menos rígido de la inspiración de Elena de White. Aquí hay otra expresión bastante eufemista, por así decirlo. Es decir, no quieren decirlo en forma abierta, aunque ya algunos lo hacen. Pero muchos de ellos todavía mantienen un perfil, entre comillas, bajo,
Y dicen, hay que ver de una forma menos rígida todo lo que Elena de White menciona en sus libros. Y ustedes pueden ver allí, desde el reconocimiento de su falibilidad hasta quizás incluso la negación de su don profético. Ahora, algo muy importante. Aquí, y creo que es algo muy entendible por todos ustedes, nadie dice o nadie jamás ha pensado que Elena de White es infalible. Nadie lo es, solo Dios. Pero eso no quiere decir que Elena de White no sea profeta de parte de Dios. Jeremías, Isaías, Elías, que está ahora en el cielo, Juan el Bautista, Juan el discípulo amado, Abdías, cualquier profeta, eran personas como tú y como yo. Por lo tanto, eran seres falibles. Pero cuando ellos estaban inspirados por Dios para escribir en el texto sagrado, no eran ellos los que eran infalibles, pero la revelación sí es infalible. Algunos dirán por allí, de estos grupos, que los escritores bíblicos, ellos tenían errores y cometían errores porque estaban influenciados por su época. Pero el decir eso, aunque lo veremos en otra presentación, el decir eso quiere decir que Dios realmente es un Dios que no sabe lo que hace, el perdón de nuestro Dios. Porque si Dios revela su verdad a sus profetas y se da cuenta que el profeta en cuestión se equivoca o malentiende o malinterpreta y escribe eso y Dios no le corrige, ¿de qué estamos hablando? Dios no puede ser así. Sería un Dios injusto. No tendría ningún derecho de decirnos que lo obedeciéramos cuando no hay nada seguro en la Biblia. Porque, ¿cómo sé yo que tal profeta, que tal escritor bíblico, sencillamente no se equivocó o no malinterpretó a Dios? Aunque parezca algo risible e irrisorio, muchos predicadores y personas de parte de estos grupos progresistas piensan así y lo enseñan de esa manera. El sábado. Pero antes de decir sobre el sábado, ¿por qué razón el progresismo, la apostasía omega, está abiertamente en contra del don profético? Porque sabe muy bien Satanás que en esos libros de verdad presente se le puede notar claramente, sin requerir hacer ningún tipo de exégesis del hebreo o del griego o del arameo, porque están en un idioma que todos conocemos, sea el inglés original o la traducción al castellano o a otra lengua moderna. Satanás sabe muy bien que si leemos esos libros, entonces las tretas del demonio, las tretas finales del demonio para estos tiempos, previos al cierre del tiempo de gracia, serían absolutamente claras y estaríamos totalmente advertidos y solamente caeríamos si es que realmente queremos caer. Porque hay gente que dice, yo no sé la verdad. Realmente no es que no sepamos la verdad, sino que no queremos saberla, porque está allí revelada. Está al alcance de todos nosotros. El sábado. ¿Qué dicen estos grupos progresistas? El sábado es realmente, por supuesto, el día sagrado, pero ustedes pueden notar algo aquí muy llamativo. El sábado no es el sello de Dios. Así lo dicen estos grupos. Y además también mencionan que la marca de la bestia es improbable que sea la adoración en domingo. Ahora, al decir esto, sin duda que están atacando por completo los hitos fundamentales de nuestra fe, conociendo que el sábado siempre ha sido el sello de Dios y que sin duda esa crisis final, donde finalmente se determinará quién obedece a Dios y quién no lo obedece, tiene que ver con la adoración. Y el centro de la adoración es el día sagrado, el día de reposo, el día sábado. De modo que esta otra idea, igualmente, como ustedes pueden ya imaginar, tiene mucho que ver con el ecumenismo. Porque efectivamente, si comenzamos a eliminar esta verdad distintiva de nuestra iglesia, es decir, que el sábado es el sello de Dios y que el guardar el domingo finalmente se convertirá en la marca de la bestia, el no predicar estas cosas nos acerca definitivamente a todo el resto de iglesias dominicales, por cuanto ya no tenemos que hablar sobre algo realmente distintivo. Y aunque esto aparentemente generaría amistad con las personas, suena muy bonito, pero dice la Biblia, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si realmente queremos ser amigos de las personas, porque eso está muy bien, eso es correcto, eso es muy loable. Si queremos ser amigos de las personas, tenemos que decirles la verdad, porque si no le decimos la verdad, no solamente ellos se van a perder, sino también nosotros, por no haber advertido a la gente en su momento. De modo que el sábado, como sello de Dios, es otro de los puntos que estos grupos tratan de ir colocando a un lado. Ahora, si ustedes notan en estas primeras 4 posiciones de los progresistas,
de los mal llamados progresistas, porque no son progreso, no es que ellos estén buscando progresar en la fe, sino que quieren, en cambio, sacar cosas de la fe. Pero ¿qué cosa en común ustedes pueden notar en estas primeras 4 posiciones? Todas apuntan al ecumenismo, como ustedes pueden notar. Porque si no hay un juicio investigador, si no hay un remanente claro, si no hay un don profético, si no hay un día de reposo que es el sello de Dios, entonces nos semejamos sin duda a cualquier otra denominación. Ya no tenemos nada de distintivo. Y vuelvo a repetir, porque también eso mucho lo dicen los predicadores progresistas. La gente que habla de estas cosas es gente que se siente orgullosa, que se cree más que los demás, se sienten los israelitas, que solamente ellos son los salvos. De ninguna manera. Pero el hecho de que digamos la verdad no nos convierte en personas creídas u orgullosas. Nos convierte en personas consecuentes con lo que nuestro Dios nos pide hacer. Pero astutamente estos grupos buscan la forma de hacer ver a los paladines de la verdad como personas ególatras, orgullosas y no inclusivas. Porque aprovechan ese tipo de coyuntura mundial donde nos encontramos, donde cuando no eres inclusivo, sencillamente estás en contra del sistema. Y de esa manera echan tierra sobre la iglesia. Seguimos viendo otras cosas más sobre estas posiciones de los progresistas. Como ustedes pueden, ya lo hemos también mencionado anteriormente, son inclusivos con otros tipos de adventistas. Ustedes dirán, ¿y cuáles tipos de adventistas? Hemos hablado anteriormente de los liberales, ¿verdad? Los evangélicos. No evangélicos como religión, denominación, sino adventistas evangélicos. Los adventistas de Elena de White, los que son liberales, los conservadores, y en fin, varios. Porque cada persona en la actualidad, lamentablemente, hemos hecho una especie de involución. Evidentemente no creemos en la evolución, pero tampoco creemos en la involución. ¿En qué sentido estamos involucionando? Porque ustedes recordarán que en la historia de Israel, en la época de los jueces, el último capítulo, el último versículo, menciona que en aquella época no había rey en Israel. Realmente lo había, era Dios, solo que lo ignoraban. Y cada persona hacía lo que le daba la gana. Y hemos involucionado porque en la actualidad sucede exactamente lo mismo. Cada persona hace lo que le viene en gana. Me gusta, eso es lo correcto. Me agrada, por ahí voy. Enseño lo que me gusta. Enseño y digo que Dios me ha revelado, inclusive algo solo porque a mí me agrada. Porque mis tendencias, mis gustos los pongo por encima de la verdad bíblica. Es una realidad alarmante, espantosa, pero muy cierta, y sin duda que ustedes pueden palparlo. Pero mucho cuidado. Quizás tú y yo, digamos, yo no soy progresista, pero si yo también coloco solamente lo que me gusta predicar y nunca hablo de las cosas que van en contra de mis gustos, de alguna manera también estoy siendo yo parte de estos grupos, aunque no abiertamente. Pero al fin y al cabo, cuando algo no está correcto en lo que predicamos o ocultamos la verdad solamente porque no queremos chocar con intereses o con gustos, estamos siguiendo el mismo patrón. Y creen que las diferentes creencias y tipos deben ser bienvenidos como parte de la comunidad. Por supuesto que toda persona es bienvenida a la comunidad adventista. Eso es algo muy cierto. Por supuesto que sí. Hay gente que viene como visita, católicos, testigos de Jehová, evangélicos, mormones, ateos, quien quiera que venga a la iglesia es bienvenida. Cuando Ruth, la moabita, se fue a Israel junto con Noemí, sin duda que Ruth fue bienvenida. Fue bienvenida porque venía junto con una mujer que era conocida en Israel como lo era Noemí. Pero ¿acaso será que Ruth cuando llegó a Israel, ella trajo sus costumbres moabitas? Creo que eso es muy evidente que no fue así. Hay algo muy llamativo y realmente muy bello en cuanto a ese episodio de la historia de Ruth, cuando ella le dice a su suegra Noemí que quiere irse con ella a Israel, le dice una frase realmente preciosa y muy significativa. No digas que te deje, porque donde quiera que vayas tú, iré yo. Y aquí viene la parte importante. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Por qué no dijo tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo? Uno dirá, no importa el orden. Sí importa en este caso, porque en primer lugar, lo que aquí está queriendo decir Ruth y que quiso decirle a Noemí es que primero, yo soy moabita, pero de ahora en adelante yo seré como tú, también seré israelita y tu Dios será mi Dios. Es decir, no solamente voy a cambiar mis dioses paganos, mi Quemos, mi Moloch, cualquier dios que yo haya tenido en ese momento, sino que ahora tu Dios va a ser mi Dios
pero también yo me transformo automáticamente en otra israelita más. De modo que es muy evidente que es falso el querer decir que Dios se adapta a las culturas, sino que la cultura se adapta a Dios. De lo contrario, Ruth podría haber dicho, bueno, mi Dios, tu Dios será mi Dios, y nada más. Pero no, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Es decir, de otra forma, dejo mis costumbres moabitas, dejo mi ciudadanía moabita, dejo mi... No puedo dejar mi cara moabita, evidentemente, es imposible hacerlo, pero dejo todo lo que me hace distintiva como moabita y me convierto en una persona cuyo carácter, cuya forma de actuar, de cantar, de hablar, de expresarse, de vestirse, lo que sea, de comer, todo muestra ahora que yo soy una israelita. Es lo que quiso decir Ruth y es muy significativo. Esta iglesia, o mejor dicho, este grupo progresista, defiende la libertad de pensar fuera de un marco de referencia prescrito. Es decir, piensa. Está muy de boga también esa expresión. Tienes que pensar, tienes que razonar. Y no es correcto que te digan que no pienses. Ahora, por supuesto que somos gente pensante, somos seres racionales. Pero ¿qué significa pensar realmente? Bíblicamente hablando, pensar quiere decir reflexionar. Pero, por ejemplo, si yo, voy a hacer un ejemplo de repente un poco burdo, pero para que se pueda entender mejor. Si yo veo que algo es de color blanco y yo digo, yo tengo derecho de pensar que no es blanco, digo, eso es negro. ¿Será que realmente estoy pensando o estoy yo yendo en contra de algo que es evidente? Pues muy bien, algo parecido sucede con estos grupos. Si tú ves que la Biblia te dice algo en forma abiertamente clara, estás en tu derecho de pensar, pero para ellos pensar quiere decir negar lo que dice la Biblia en algunos puntos porque te parece que no es correcto. De modo que si así es así, bienvenido sea el no pensar. Porque si vamos a pensar de esa manera, pues lamentablemente terminaremos fuera de la iglesia. Pensar, bíblicamente hablando, es reflexionar. Pero de paso también es muy importante recalcar que si tú y yo no estamos con Dios, nuestros pensamientos nos van a ganar la batalla. Y finalmente, porque nuestros pensamientos están, lamentablemente, desde el nacimiento, están en contraposición con Dios, están en contradicción con Dios, porque es nuestra naturaleza. De modo que no podemos decir libremente, tienes derecho a pensar. Mejor deberíamos decir, tienes derecho a pensar, pero pidiendo, sin duda, la iluminación del Padre Celestial, del Espíritu Santo. Estar abierto a una amplia variedad de técnicas interpretativas y reconocer la amplitud de formas de la literatura bíblica. Ustedes recordarán de la anterior presentación, hablábamos de algunos dirigentes, pastores que dejaron la iglesia finalmente, como Ford, o Desmond Ford, y que él tenía una forma muy particular de interpretar la Biblia. Ustedes recuerdan, donde de alguna manera las profecías pueden ser interpretadas en diferentes etapas de la historia de la humanidad, lo que permite entonces que finalmente cada denominación pueda estar en lo correcto de acuerdo a su propia interpretación, porque todo es bienvenido. En otras palabras, de otra manera de decirlo, todos los caminos conducen a Roma. Cualquier interpretación es bienvenida porque al fin y al cabo todas conducen a Dios, y eso no es cierto. Definitivamente eso no es cierto. Continuamos. Aceptar que el mundo natural no dice lo que nuestra religión puede haber afirmado anteriormente. Aquí, todos esos textos los he copiado de algunos posts y de algunos sermones, de algunos artículos o libros de personas que tienen esta ideología progresista. Repito, aceptar que el mundo natural no dice lo que nuestra religión puede haber afirmado anteriormente. ¿A qué se refiere esto? Número uno, ustedes pueden ver allí nuestra religión. Es otro tema que veremos en una siguiente presentación, pero últimamente se nota que muchas personas dicen, Dios no quiere que seas religioso. Y buscan la forma de separar religión de iglesia en forma muy astuta y muy hábil. Eso lo veremos con más detalle en otra presentación con el original en griego y en hebreo. Pero en este caso en particular, por ejemplo, solo por dar un ejemplo nada más, el mundo natural. ¿Qué es el mundo natural? Según la Biblia, el mundo natural
así como también nuestros pensamientos, están en contradicción con Dios. El mundo natural hoy, por ejemplo, solo por algún caso nada más, señala que el homosexualismo es algo natural, es algo normal. Hasta animales tienen costumbres homosexuales, comportamientos homosexuales. Es decir, el mundo natural implica que el homosexualismo es algo natural. Y por eso lo que nuestra religión afirma de que el homosexualismo es pecado, es aborrecible para Dios, no siempre calza. No tenemos por qué aceptarlo porque de alguna manera el mundo natural de hoy rige por encima de la Biblia. Es natural ser ahora homosexual. Es natural tener tendencias lésbicas. Es natural. Por supuesto que es natural, pero en un mundo pervertido, en un mundo perdido, en un mundo que está condenado a la destrucción. Expresar la idea de que la ciencia y la religión pueden trabajar juntas, que una no tiene por qué tener razón y la otra no, sino buscar una teoría unificada. Eso en parte es cierto, pero en parte no. Anteriormente mencionamos que la Biblia, siglos antes, demostró cosas que la ciencia, posteriormente, muchos siglos después, también lo sacó a la luz. Eso se puede notar de muchas cosas. La astronomía, la medicina, muchos detalles que sin duda la Biblia, por supuesto, porque fue inspirada por Dios, había revelado siglos antes que un científico, un astrónomo, lo hubiera encontrado, lo hubiera descubierto. En realidad, el hombre no descubre nada, solamente encuentra lo que Dios ya antes había creado, había ya preparado para que este sistema, para que la Tierra pudiera realmente ser un lugar fabuloso y hermoso para ti y para mí. Pero ¿en qué está la mentira en esta expresión, esta posición del progresismo? Que dice allí, una no tiene por qué tener la razón y la otra no. No puede ser que la ciencia y la Biblia siempre tengan la razón. La Biblia sí, la ciencia no. Hablamos anteriormente, por ejemplo, según la ciencia, hoy el ser homosexual es natural, es normal, pero la Biblia dice que no. De modo que la ciencia, cuando va en contra de lo que dice la Biblia, definitivamente, ¿quién tiene que tener la prioridad? La Biblia. Es la Biblia el filtro que decide y que define qué cosa es correcto en la ciencia. Y eso aplica a cualquier ciencia. Pero con este postulado, que ellos quieren hacerlo postulado, es un teorema realmente, no un postulado, pero ellos quieren que sea postulado una verdad totalmente inobjetable, lo cual no es cierto. La Biblia y la ciencia, las dos pueden estar en armonía y no tiene por qué estar equivocada la ciencia a veces. Pero para que la ciencia no esté equivocada a veces y la Biblia diga lo contrario, quiere decir que tenemos que hacer que la Biblia baje sus principios para que pueda ser equilibrada con la ciencia. Esa es otra forma de manipular el mensaje bíblico. Como ellos saben que la Biblia niega rotundamente algunas cosas que la ciencia declara, la ciencia expresa o predica, lo que tienen que hacer es no hacer que la ciencia se adapte a la Biblia, sino la Biblia hay que adaptarla a la ciencia para que ambas estén en armonía. Lo mismo que hablábamos anteriormente, que si algo me gusta y sin embargo la Biblia dice que no es correcto, debo hacer que la Biblia baje sus principios. Por ejemplo, una forma, una modalidad para conseguir este objetivo es decir que los escritores bíblicos se equivocaron y tenían errores, inclusive en sus escritos en la Biblia, porque entendieron mal a Dios. Al hacer esto, ya colocan un punto sin duda muy peligroso. Establecen que la Biblia, finalmente, no es de confianza, porque si sus escritores se han equivocado, han malinterpretado a Dios, ¿cómo podemos entonces tener seguridad en ella? ¿Cómo puede ser una lámpara a nuestros pies si los que escribieron sencillamente se equivocaron? Deja de ser una lámpara confiable, por lo menos. Reconocer que la inspiración no es tan simple como Dios lo dijo y yo lo creo. ¿Por qué dicen esto? En forma, sin duda, sarcástica. Porque hay un conocido himno en inglés donde el título dice lo siguiente: Dios lo dijo y yo lo creo. Porque así fue en la antigüedad. Así fue en la antigüedad. Cuando Dios le hablaba a Samuel, por ejemplo, ¿qué fue lo que Samuel le respondió? Y no porque Samuel lo pensara así, era un niño, sino que Elí, sacerdote de Dios,
¿Qué cosa le dijo que le respondiera a esa voz misteriosa? Cuando te hable nuevamente, dile, habla que tu siervo escucha. Si trasladáramos ese evento a la actualidad y si Elí hubiera sido un progresista, ¿qué cosa le habría dicho? Habla que voy a decidir si lo que me dices es cierto, porque tengo derecho a pensar. ¿Han pensado esa posibilidad de que Samuel hubiera dicho eso? Hubiera sonado hasta irrisorio, pero lamentablemente, y aunque suene jalado de los pelos, esta es la forma de pensar de estas personas. Samuel habría dicho de esta manera, habla que tu siervo va a determinar, porque tengo derecho a pensar si lo que me dices es cierto, es correcto o no, totalmente fuera de lugar. Dios lo dijo y yo lo creo. Los muchos que fueron curados por Jesús, que creyeron en Él, ¿cierto? Dios lo dijo, Jesús lo dijo y ellos creyeron. Y así ocurrió el milagro. No se pusieron a pensar, o mejor dicho, pensar como el progresista piensa. Piensa entre comillas. Pensar para ellos es negar o permitirse dudar. Y eso lo veremos después. Y el peligro de esta idea es que ¿quién comenzó esta clase de engaño desde el cielo? Satanás mismo. Porque Satanás, cuando comenzó a hablar con los ángeles para intentar engañarlos, hacerles creer que Dios era malo, era injusto y que obligaba a sus seres creados a que le obedecieran a la fuerza y si no los mataba, Satanás también, sin duda, que utilizó la misma estrategia. Nada nuevo bajo el sol. Solo diferentes formas, pero el trasfondo es el mismo. Sin duda, Satanás también le dijo a los ángeles, siéntete libre para pensar y para dudar. ¿Por qué tienes que pensar que realmente nuestro Dios, el que tenemos allí, el que estamos viendo en el trono, por qué tienes que pensar que realmente es bueno? ¿Por qué tienes que pensar que nunca se equivoca? ¿Se dan cuenta? Siéntete libre para pensar e inclusive para dudar. Que la salvación está en manos de Dios y no se encuentra en lo que queremos saber. Esto es un engaño a medias y por otro lado, dice una verdad. Por supuesto que está en manos de Dios si somos salvos o no. Por supuesto que sí. Sin embargo, definitivamente Dios solamente va a hacer por ti y por mí lo que es imposible. Pero Él jamás va a hacer por ti ni por mí lo que yo tengo que hacer, lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, cuando Dios mandó, y aquí abro paréntesis, porque también algunos de esos predicadores, algunas de estas personas que tienen estas ideologías, dicen de que tú no tienes por qué ir a predicarle a nadie, ni tienes por qué decirle a nadie lo que tiene que hacer. No le digas a los católicos que deben guardar el día sábado. No le digas al homosexual que no debe practicar el homosexualismo. No le digas a las personas que no deben ir a conciertos de rock. No le digas a nadie nada, porque Dios se va a encargar de esto. Sí, aunque parezca mentira, hay algunas personas que propalan esta falacia por las redes en iglesias. No le digas a nadie porque Dios se va a encargar de decírselo. Tú no eres quien para decírselo. Si esto fuera cierto, ¿por qué Dios mandó a los profetas? ¿Por qué Dios mandó a Jonás a Nínive? Si Dios pudo haber dicho, yo voy solo, yo me voy allá y les revelo todo lo que tengo que decirles. Pero no fue así. Dios envió a un ser humano. La gran comisión. Dios nos mandó a predicar a toda persona, en todo el mundo, a hacer los discípulos. ¿Y cómo podemos hacer los discípulos si no les decimos la verdad? No tiene ningún fundamento ni ninguna lógica esta idea. Por supuesto que somos salvos por gracia, pero, aquí también otro paréntesis, si somos personas que creemos que solamente nos salva la gracia de Dios, pero a pesar de ello podemos hacer lo que nos venga en gana, entonces estamos considerando la gracia de Dios como una gracia barata. Estamos burlándonos de los méritos de Jesús. Estamos minimizando la obra expiatoria de Cristo en el cielo. Pero por supuesto, para lograr esto, tienen que decir que no hay juicio investigador. Por lo tanto, ¿para qué tienes que pedir perdón? ¿Para qué tienes que cambiar algunas actitudes tuyas que te gustan si es que en el cielo no hay ningún juicio investigador? Como ustedes pueden ver, toda esta maraña es una enorme telaraña que entrampa muy fácilmente. ¿Pero por qué? Porque como dijimos anteriormente, y lo mencionó también Elena de White, son doctrinas seductoras. Porque evidentemente es una ideología, es un cristianismo, entre comillas, muy apetecible, porque no te exige absolutamente nada. Te permite que tú hagas lo que te venga en gana porque Dios te ama. Porque Dios te ama y te ama y te ama y se acabó. Y Dios es amor. Y sacan a un lado
y es justicia. Por ahí un predicador dijo algo siguiente muy interesante, muy hábil para la mentira. Dijo, cuando decimos que Dios es amor, pero es justicia, que es algo cierto, estamos, al decir pero es justicia, estamos negando que sea amor. Dios es sencillamente amor y ponga a un lado la justicia porque Dios es amor. Pero decir eso es como, por ejemplo, decir que Dios es omnisapiente, pero no es omnisciente o no es omnipotente. Estamos, por así decirlo, haciendo minusválido a nuestro Dios, quitándole uno de sus atributos. Continuamos leyendo más sobre este tema del adventismo progresista. Algunos pastores y profesores en ciertos lugares de la iglesia se consideran a sí mismos como progresistas. No, esto es importante, no porque estén ofreciendo estudios avanzados en relación con nuestras verdades distintivas. No es que estén yendo más a fondo sobre qué más detalles nos dice Dios acerca de determinado tema, sino porque han abiertamente abandonado varias creencias fundamentales de nuestra fe. Uno de los líderes de ese movimiento progresista que no representa la fe de nuestra iglesia ha sido Fritz Guy, o Fritz Guy. Fritz Guy, en todo caso, no es adventista. Sin embargo, ha tenido una influencia interesante en varias personas que son líderes y que forman parte de la ideología progresista. ¿Qué cosa dice Fritz Guy? Quien ha estado abogando hasta recientemente, miren ustedes, por la necesidad de aceptar la evolución e incluso la moralidad de los homosexuales. Una vez más queremos hacer aquí un acápite. Dios ama al homosexual, definitivamente. Dios también ha muerto por esas personas que se encuentran extraviadas, muchas de ellas porque desconocen la verdad. Y es por eso que está la Biblia. Es por eso que Dios te comisiona a ti, a mí, a todos, no solo a los pastores, sino a todo miembro de iglesia, a que digamos la verdad, con amor, pero que digamos la verdad. Si pensamos que amamos al prójimo, pero no le decimos la verdad, estamos equivocando el camino y realmente no lo amamos y no amamos a nadie. Dios ama al homosexual, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, ¿puede un homosexual ser salvo? Sin duda que sí. ¿Pero qué tiene que hacer? Tiene que acercarse a Cristo. Y si lo hace, va a querer hacer lo que Cristo gusta, lo que Él promueve. Por lo tanto, ese amor del homosexual, de la lesbiana, del infractor de la ley en cualquier área de la vida, ese amor por Dios le va a hacer acercarse a Él y ese amor de Dios ahora va a transformarlo, de modo que, como dijo también Pablo, ustedes erais en otro tiempo, ¿qué cosa? Erais idólatras, erais glotones, y menciona entre varias cosas, erais personas que no estaban consagradas, para resumirlo. No erais en todo caso personas que realmente estaban consagradas. Tenían ustedes muchos pecados, muchas malas costumbres y hábitos. Pero es importante recalcar, ustedes erais. Por lo tanto, el homosexual puede ser salvo, sí, pero tiene que dejar de practicar la homosexualidad. Alguien dirá por allí, estos movimientos progres es algo natural, no tienes por qué exigirlo. No, tú no puedes exigirle a nadie nada. Tú solo tienes que decir la verdad. Amigo, amiga, lo que tú haces no es correcto. Lo que tú haces te va a llevar tarde o temprano a la muerte. Y no solamente la muerte aquí en la tierra, sino la muerte segunda. De modo que es importante eso separarlo. El homosexual será salvo si se aparta del mal. Como también el mentiroso, como también el ladrón, como también el idólatra, como también el avaro, cualquiera será salvo si se aparta del mal. Porque si entonces decimos que no tienen por qué dejar de practicar el homosexualismo, también el ladrón no tiene por qué dejar de practicar el robo, ¿verdad? También el avaro no tiene por qué dejar de ser avaro, también el idólatra, también el mentiroso no tiene por qué dejar de mentir porque Dios lo ama. Y eso no es así. Además, si queremos decir que el mundo natural determina que ahora el tercer sexo es normal, también podemos decir que hay gente que es mentirosa por compulsión, que ya miente en forma natural. Sin embargo, Dios puede cambiar
esa naturaleza pecaminosa que tenemos si decidimos sin duda acercarnos a Él. La verdad es progresiva, por lo tanto, ninguna doctrina es definitiva y final. Eso es lo que dicen estos grupos. De modo que lo que antes se reveló como la verdad es progresiva, puede muy bien ser modificado por completo. Por ejemplo, algunos de estos predicadores dicen lo siguiente, aunque parezca también algo realmente sacado de lógica y sin ningún tipo de fundamento. Satanás tiene opciones de ser salvo, o sea, universalismo. O el Dios del Antiguo Testamento era el malo, pero el Jesús, el del Nuevo Testamento, es el bueno. O que en todo caso, Moisés, que está en el cielo, por supuesto, Abdías, Jeremías, Isaías, David, Salomón, Isaías, Malaquías, todos ellos entendieron mal al Dios de aquel entonces. Y los que lo entendieron bien fueron los de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero allí también, sin querer entrar en detalles, eso veremos después en otra presentación, caen en una tremenda contradicción. Porque si ellos piensan que, por ejemplo, lo que entendió en su momento Moisés sobre Dios, que Dios castigó Sodoma y Gomorra, que Dios trajo el diluvio, que ellos también lo comienzan a negar, porque Dios no puede haber mandado esas cosas porque Dios es bueno, según ellos. Dios no castiga jamás. Dios siempre ama. Dios nunca castiga. Es Satanás quien lo hizo. Satanás fue quien mandó el diluvio. Satanás fue quien mandó el fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades de llanura. Satanás fue quien mató a Usa. Satanás fue quien hizo todo lo malo. Las plagas de Egipto también las mandó Satanás, no fue Dios. Pero como ellos entendieron mal a Dios, cuando vino Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos entendieron bien a Jesús, ellos dijeron que Jesús es amor. Ellos sí entendieron bien a Jesús. Pero aquí viene la contradicción, porque Jesús mismo también él habló de destrucción futura. De modo que sería algo totalmente ilógico decir que Jesús mismo no entendió a su Padre, cuando él y su Padre se entendían perfectamente bien. Y posteriormente hablando, Pablo también habla sobre el castigo de los impíos. También lo hace Pedro. ¿Cómo puede ser que entonces estas personas como Pedro y como Pablo, supuestamente, a pesar de que Jesús ya vino y según ellos cambió la imagen de Dios, de un Dios malo a un Dios bueno, cómo puede ser que Pablo continúe con esas ideas? ¿Y qué pasó con Jesús? Si se reveló a Pablo en Damasco, se equivocó Jesús. Como ustedes pueden ver, son muchas ideas inconexas y que en realidad son fáciles de descubrir. El problema, repito, es que nos hemos acostumbrado a no leer. Y si leemos, no estudiamos. Por lo tanto, si hacemos así, seremos engañados muy fácilmente, a pesar de que la prueba realmente no es tan difícil. Alguien puede decir por ahí, no, es una prueba muy difícil. No, no es difícil. Es seductora, sí, porque nos muestra una imagen de un Dios que todo lo permite. Es seductor. Ah, por fin encontré. Recuerdo también que uno de esos posts, de estos predicadores, de los muchos comentarios que escribían en ese video, hubo una persona que dijo lo siguiente, nombre, el X de la persona que estaba predicando en ese video, por fin usted me ha traído paz a mi corazón. Y el predicador de turno responde, qué bueno que he traído para ti la verdadera paz de Dios. Eso es sin duda es blasfemia, por cuanto estamos diciendo que Dios no va a castigar, por lo tanto, tú sigue siendo como eres, porque Dios te ama. Y al fin y al cabo, Dios a todos va a salvar. Todo eso es más que marcionismo, que lo veremos después, como también universalismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Y las ideas y de las blasfemias, la apostasía y toda idea realmente apócrifa, sencillamente está nuevamente sobre el tapete. No hay nada malo en pensar, nada de malo en pensar, ni siquiera en dudar. Esta frase de por sí, sin duda que Satanás la utilizó en el cielo. No hay nada de malo en pensar, ni siquiera en dudar. Es decir, duda, siéntete libre de dudar. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? El hombre de doblez, el hombre que tiene doblez de espíritu, es decir, el que duda, el que a veces cree, el que a veces no cree, no agrada a Dios. Cuando Tomás, conocido como Dídimo, el dudoso, ¿cierto? ¿Qué cosa dijo Jesús? ¿Alabó su duda? ¿Le dijo, Tomás, realmente todos tienen que ser como tú? De ninguna manera. Por el contrario, le reclamó su duda. ¿Cómo puedes dudar, Felipe? Señor, queremos ver al Padre.
Jesús también alabó. Felipe, realmente eres un alumno fabuloso, tienes 20 o tienes 10 en otras latitudes, porque realmente tus dudas y tu forma de pensar realmente demuestran que eres un seguidor mío. De ninguna manera. Por el contrario, cuando tenemos este pensamiento frente a nosotros, tenemos que rechazarlo de inmediato, porque ese es el inicio no solo de dudar, sino de finalmente rechazar la voluntad y la palabra de Dios. Todo lo que sea duda no viene de parte de Dios. La duda siempre viene de parte del demonio. Alguien puede decir por ahí, no, pero los reformadores comenzaron a dudar del error. Pero es otro tipo de situación. Sencillamente ellos no conocían la verdad. Estuvo velada por siglos. Lutero la desconocía por completo. De modo que en ellos lo que hubo fue una verdad progresiva que finalmente abrió sus ojos ante las verdades de la Biblia que ya estaban allí escritas por siglos. Pero tú y yo no somos ni vivimos en la época de Lutero. Tú y yo no estamos en la época de Calvino o de Juan Hus, ni de la de Melanchthon, ni ninguno de ellos, ni albigenses ni hugonotes. Estamos en la recta final, donde todo lo ya revelado ya ha sido colocado. Tenemos la verdad completa. Si bien es cierto, hay algunos detalles que van a aclarar de repente algunos momentos finales de la historia de la humanidad, es otra cosa. Pero ninguna revelación que venga en estos momentos, si se atreve a modificar siquiera un poco de una doctrina de la Biblia, tiene que ser rechazada sí o sí. De modo que si decimos, no está mal que dudes, es un pensamiento muy humano, por supuesto, pero esto no, la Biblia no es un libro de texto, tampoco lo es un programa de televisión o un programa político, que tú recibes información y tienes que analizarla y tienes derecho a dudar de ella. Si yo dudo de la palabra de Dios, quiere decir que dudo del Dios que la inspiró. Así de sencillo. Otra cosa es que tú digas, esto no lo entiendo. Y eso está muy bien. Si algo no entiendes, estúdialo, pero no lo pongas en duda. Porque si partimos de dudar de algo, vamos por el camino equivocado. En cambio, si yo algo no conozco bien, yo decido, Señor, por favor, yo sé que tú no te puedes equivocar, así que el que lo está entendiendo mal soy yo. De ninguna manera tú estás equivocado. Yo soy el que está viendo mal esto. De modo que, por favor, ayúdame a entenderte. Esa es la forma de pensar de cualquier lector de la Biblia que se respete. Señor, ilumíname, porque tu palabra es verdad, es lumbrera. Y si yo no lo veo, es porque mis ojos están ciegos, no tú. El problema es el lector, no el libro. No puede ser Elena de White la última palabra en interpretación bíblica. Eso, de un modo u otro, mataría la verdad progresiva. Una vez más, estos predicadores lo que intentan es lograr que el espíritu de profecía quede marginado, no se le considera importante. Hay algunos que están diciendo que ella solamente fue una comentarista bíblica y no una profeta de parte de Dios. Ahora, si ella no fue profeta, sin duda que entonces era una falsa profeta. Por lo tanto, toda la iglesia estaría mal, porque estamos considerando o basando muchos puntos de instrucción de la Biblia de acuerdo a lo que hemos leído también en los libros de Elena de White. Y si ella es falsa, por lo tanto, toda la doctrina es falsa. Ahora, una vez más, no es que estemos basando nunca nuestras ideas o posiciones en Elena de White, sino en el espíritu de la profecía, que no es lo mismo. Porque ese espíritu existe desde la fundación del mundo. Ya está allí en Génesis, ya está en Isaías, en Jeremías, en Salmos, en Mateo, en Apocalipsis. Joel menciona que habían profetas en los tiempos finales, que verían visiones. De modo que ese espíritu de profecía no es nada nuevo, y el que lo niega es porque sencillamente no entiende ni siquiera lo que la Biblia dice, que habían profetas canónicos y no canónicos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los canónicos son aquellos que escribieron libros, por ejemplo, Jeremías, Isaías, pero han habido también no canónicos, profetas que no escribieron ningún libro, pero no por eso fueron menos profetas, porque en la profecía o el ser profeta tú no puedes ser más profeta que otro, porque Dios entrega su espíritu inspirador
a cada una de esas personas. De modo que Jeremías fue tan inspirado como Zacarías, y este como Mateo, y este como Moisés, y aquel como Elías, aunque Elías no escribió ningún libro. Profeta no canónico. Eliseo, profeta no canónico. Una mujer profeta, Hulda, profeta no canónica. Pero sin embargo, porque ustedes noten qué importante eran también los no canónicos cuando Josías encontró el libro de la ley que se había extraviado por años de idolatría, de apostasía en Israel, en Judá. Cuando Josías encontró el libro de la ley, le pidió a sus principales sacerdotes a que buscaran a alguien para que les ayudara a entender. Miren ustedes, ¿cómo puede ser que el rey Josías, que era un rey bueno, ya no pudiera entender el libro de la ley? Es que eran siglos, años, donde Israel se había apartado de Dios, que ya no quedaba casi nada de lo que originalmente fue el plan de Dios para ellos. Cuando encuentran el libro de la ley que estaba perdido, no lo entendían. ¿Y quién ayuda a que puedan entenderlo? ¿A quién buscaron? Dice la Biblia en Primera de Crónicas que buscaron a una profetisa llamada Hulda para que les ayudara a entender. Algo muy interesante, ¿verdad? Si comparamos etapas, o por así decirlo, que nada nuevo hay bajo el sol. En estos tiempos, ¿será que también la Biblia se ha extraviado? De alguna manera sí. Hemos dejado de creer en la Biblia, hemos dejado de considerar nuestro libro de cabecera, y cuando lo encontramos, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdanos a entenderla. Y algo bastante interesante, así como Hulda en aquel entonces ayudó, no modificó, no implementó nada nuevo, no trajo ninguna nueva profecía, no trajo ninguna nueva doctrina, perdón, nada nuevo. No dijo algo que fuera en contra de la escritura del libro de la ley. Solo sencillamente su misión fue ayudar a que Josías e Israel entendieran lo que ya estaba revelado, sin modificarlo, solo ayudar a entender. Y en la actualidad el mismo rol también lo cumple Elena de White, por cuanto ella no trae ninguna doctrina nueva, ninguna. Alguien puede decir que hay muchas páginas en internet donde hay más de 100 supuestas contradicciones en el libro de Elena de White, pero en su momento tendremos también, Dios lo permita, un programa especial donde hablaremos de cada una de esas 100 o 101 contradicciones, porque en realidad no las hay. Pero la gente que quiere encontrar, las va a encontrar, pero no porque existan, sino porque si yo quiero ver algo y quiero verlo definitivamente, lo voy a ver, aunque sea como que fuera una ilusión. Si yo quiero dudar, finalmente voy a dudar. De modo que todo lo que yo me proponga, finalmente, lamentablemente, es una causa y un efecto. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Señor, ayúdame a entender tu palabra y nunca a dudar de ti, ni siquiera un poco. Mucho menos en esta época, que estamos ya tan cerca de la segunda venida de Cristo. Ideas progresistas. Jesús ordenó ir, no invitar a reunirse para escuchar la palabra de Dios. En forma muy sutil, aquí lo que quieren decir estos progresistas es que no deberían haber iglesias. ¿Para qué? De esta manera el mensaje es el mensajero quien debe adaptarse, no la gente que recibe el mensaje. Hablábamos anteriormente que estas ideologías pretenden que la cultura es la que debe ser el filtro, que la Biblia, que el mensaje de Dios tiene que adaptarse a la cultura. En otras palabras, que Dios tiene que ser adaptado a la cultura. Pero cuando en el mundo real, en nuestra vida cotidiana, cuando alguien tiene que adaptarse a otra persona, ¿quién es el rango más importante? ¿El que se adapta o a quien se adapta? Si yo, por ejemplo, debo adaptarme a otra persona, quiere decir que, al menos en esta situación, esa persona tiene un rango mayor que yo, o es más importante que yo, y yo tengo que adaptarme a ella. Por lo tanto, si decimos que Dios tiene que adaptarse a la cultura, quiere decir que la cultura es superior a Dios, y eso no tiene ningún sentido. Siempre tenemos que adaptarnos a Él y no al revés. Si fuera al revés, entonces quiere decir que Dios no es importante y que yo soy el importante, que Él se adapte a mí. Es la cultura del ego, la cultura ególatra. Las homilías y sermones son un invento pagano. Aquí este predicador progresista trata de meter en la idea de las personas que lamentablemente no leen y no escudriñan no solamente la Biblia, también la historia,
porque hay muchas cosas acá de historia universal, piensan que los sermones son un invento pagano. Constantino, según este predicador progresista, introdujo los templos que durante siglos existieron entre los cristianos y produjo una liturgia que nada tenía que ver con la sencillez del encuentro personal con Jesús. También eso lo veremos en otra presentación, cómo sí se puede demostrar a través de la historia que en la época de los judíos, sinagogas, ya había una liturgia, ya habían cantos, había inclusive una secuencia, un orden donde, por ejemplo, no había escuela sabática, evidentemente, pero había primera parte, segunda parte, tercera y así. Lo veremos en otra presentación con más detalle, porque sin duda es muy importante eso entenderlo, que sencillamente lo aquí ellos mencionan no es cierto. Se dejó de ir hasta donde estaban los no creyentes y se les pidió a la gente que vinieran a participar del culto. ¿Notan ustedes cómo paulatinamente se van también contra los cultos, contra la escuela sabática, contra sociedades jóvenes, se van contra todo? Pero algo que quiero también mencionar. Esas últimas posiciones que acabo de mencionar son de progresistas que ya están abiertamente o fuera de la iglesia y lamentablemente todavía tienen influencia sobre ella, o están a un pie de dejarla. El problema es el siguiente. Estas personas que o ya dejaron la iglesia o están a un pie de dejarla, no comenzaron así. Comenzaron a decir, tengo derecho a pensar, tengo derecho a dudar, no tengo por qué creer todo lo que me dicen. Y paulatinamente han ido avanzando hasta llegar a este tipo de extremos. Y tú y yo también llegaremos al mismo punto, aunque no lo creamos, si empezamos a dudar de la inspiración de la Biblia. Si empezamos a querer, como dijo también Elena de White, en esa visión que tuvo, ustedes recuerdan, la anterior presentación mencionamos que ella vio que había alguien que quería bajar a ver los cimientos, ¿cierto? Y a modificarlos. Si queremos hacer eso, no nos engañemos. Satanás nos va a llevar hasta el final. Es triste decirlo. Satanás no nos va a dejar a mitad del camino. Satanás te va a acompañar a ti y a mí todo ese camino cuesta abajo hasta que quedes junto con él en el lago de fuego y azufre cuando Jesús venga por segunda vez. Él no te va a dejar a mitad. Tenlo por seguro. De modo que si tú comienzas este camino del progresismo, tú comienzas a dudar la palabra de Dios, tú comienzas a decir, no, pero así no es, no, pero esto no puede ser así, ese camino te va a llevar a la apostasía abierta, aunque hoy tú no lo creas. Porque si Lucifer, un ángel de luz, que se paseaba en el cielo, entre el fuego se paseaba, si Lucifer finalmente se ensoberbeció, y esto que ustedes están viendo no es más que lo mismo, es también soberbia. Porque si yo digo que Dios tiene que adaptarse a mí, a mis gustos, a mis costumbres, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que yo soy más importante que Dios. ¿Qué cosa decía Lucifer? ¿Por qué yo estoy detrás de Jesús? Es el mismo engaño satánico del principio de la historia de la humanidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Él lo sabe y por ello está en contra, no solo de la Biblia, también en contra del espíritu de profecía, porque ambos, lo desnudan completamente. Los pioneros, miren ustedes esta expresión, los pioneros adventistas, sin duda, eran unos prepotentes. Ahora, ¿por qué lo eran? Por hacerles cambiar las ropas a los pecadores. O sea, llama aquí a los pecadores a la gente, por ejemplo, indígena, a la gente pagana, gente africana de repente, con ideas tribales, ¿cierto? Para que usaran ropas civilizadas, lo pone entre comillas, sarcásticamente, y entonaran cantos entendibles también entre comillas. Aquí, en otras palabras, estos predicadores, ¿qué cosa quieren decirte? Lo que ya también antes dijimos. Tú no tienes el derecho de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Tú no tienes el deber de informarle a nadie que está en pecado. Se encargará eso Dios. Tú no tienes nada que hacer en esto. Y esa idea, evidentemente, es muy llamativa porque definitivamente me saca a mí de la misión de predicar. Ya no tengo por qué hacerlo. Me saca a mí de esa situación tan difícil socialmente hablando, de hablar con gente que son mis amistades, mis familiares, porque ustedes lo saben, es complicado a veces.
¿cierto? Cuando estoy en una reunión social, en un grupo de amigos, hablar de mi fe resulta complicado porque mucha gente nos deja de hablar, nos considera retrógrados, nos considera fanáticos. Pero si yo ahora no tengo por qué decirles nada, yo ahora calzo en cualquier grupo social. Ya no hay nada que me aleje de ellos. Y si no hay nada que me aleje de ellos, entonces el nexo con ellos, en vez de servir para ellos que conozcan a Dios verdadero, lo que sirve es para que yo finalmente termine siendo parte del grupo. Porque definitivamente el mundo atrapa. Y toda esta doctrina satánica lo que busca es simple y llanamente que tú seas atrapado por las potestades de las tinieblas. Si Jesús caminara, esto lo dicen ellos, los progresistas, si él caminara entre nosotros hoy, ¿a dónde iría? A un concierto de rock, porque allí están los pecadores que requieren ser salvados. Iría a los tuburios de hip hop a escuchar esas melodías cargadas de rabia, violencia y desprecio, para invitarlos con su presencia a contemplar otros cielos. Se acercaría a los cantantes de rap en sus aceras urbanas faltos de esperanza, para decirles que hay esperanza, que no se aflijan, que no desmayen. Suena bonito, ¿cierto? Suena un mensaje muy llamativo, suena un Dios de amor, definitivamente. Pero este mensaje dice, como siempre Satanás lo hace, mitad verdad, mitad mentira. Nunca la mentira va a ser completa 100%, porque si lo fuera, sería mucho más fácil poder detectarla. Tiene que haber parte de verdad para que esa parte de verdad sea como la miel que te atrapa, que te seduce, que te gusta el saborcito, y después cuando estás metido ya en eso, lo equivocado, la falsedad, ya no la sientes, ya no la puedes detectar, y por lo tanto quedas atrapado por completo. ¿Cuál es la parte verdadera y cuál es la falsa de esta posición? Por supuesto que Dios quiere llegar al cantante de rock y al que va a un concierto de rock. También quiere llegar a las personas que cantan rap, al rapero. Él quiere llegar también a la gente que canta hip hop. Él quiere llegar a la prostituta, al mentiroso, al asesino, al ladrón, al terrorista, a todos. Porque Dios murió por todos. Eso es muy cierto. Y también Dios quiere decirles que hay esperanza, que no se aflijan, que no desmayen. Todo eso es muy cierto. Pero hay algo aquí que no es correcto, que no va acorde a lo que la Biblia dice. En la época de Cristo, habían también prostíbulos. Lo sabía, porque los romanos gobernaban Israel en ese momento. Y si ustedes se dan un paseo por Pompeya, van a notar que habían lugares llamados los lupanares. ¿Por qué se llamaban lupanares? Porque a las prostitutas se le llamaban lobas, lupa, lupo, lupus, lobo. Lupanares eran prostíbulos. Por lo tanto, tanto los griegos como los romanos tenían una cultura hedonista basada en los sentidos. Si esto me gusta, está bien, debo hacerlo, debo dejarme llevar por mis sentidos. Los sensuales que también habla el apóstol Pablo y también Judas. Entonces, en la época de Jesús también había prostíbulos. ¿En qué momento se menciona que Jesús fue a uno de ellos a hablar con esas mujeres? Por el contrario, lo que se menciona es que él hablaba en público y prostitutas iban a escucharlo hablar. En días María Magdalena, por ejemplo. Se menciona que Jesús fue a las bodas de Caná. Por ahí, una persona que tiene videos por internet menciona en forma irreverente, atrevida, que si Jesús fue a esa fiesta, era porque Jesús era el alma de la fiesta. Y para ser el alma de la fiesta, lo digo en forma textual, para que ustedes vean cómo el irrespeto, la irreverencia contra la palabra de Dios y contra Jesús mismo es realmente cada día más alarmante, cada día es más atrevido. Como Jesús fue a la fiesta de las bodas de Caná y Jesús finalmente convierte el agua en vino y la gente se da cuenta que ese vino era mejor que el anterior, esta persona en forma temeraria dice lo siguiente: si ya estaban borrachos, o sea, Jesús estaba en medio de borrachos y él trae un vino mejor que el anterior, quiere decir que Jesús, literalmente lo dice así esta persona, él, al ser el alma de la fiesta, él trajo la alegría, él trajo el trago, literalmente. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Cuando la Biblia menciona que el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Quien peca por ellos no es sabio. El vino, de paso, el fermento en la Biblia es igual al pecado, es como la levadura.
De modo que es imposible pensar que Jesús realmente hiciera el agua en un vino fermentado. Por otro lado, este mismo personaje por internet y que tiene muchos visitantes, muchos seguidores, menciona que Jesús, si fue el alma de la fiesta, era porque sin duda Jesús, si estuviera en una boda actual, Jesús muy bien bailaría una cumbia. Sí, aunque ustedes puedan decir esto, ¿qué significa? ¿Cómo puede ser que hemos llegado a esos extremos? ¿Cómo? Porque sencillamente cuando comenzamos el camino de la duda, terminaremos siendo el más apóstata de los apóstatas. Recordemos la parábola de Jesús que él menciona acerca del espíritu inmundo que vuelve. Cuando esa casa está limpia, ordenada, entonces, por así decirlo, se siente ya segura. ¿Y qué sucede después? Vienen 7 espíritus peores que el anterior y el estado de la casa, el estado posterior de la casa, es peor que el estado anterior. De modo que, mis amigos, esto es para llamarnos realmente la atención. Con esto estamos culminando ya el tema de esta presentación. Resumiendo, el adventismo progresista no es una iglesia aparte, no es un grupo disidente. Si fuera disidente, estaría fuera de la iglesia, pero no es así. Está dentro de la iglesia porque su misión, Satanás, los utiliza, ¿para qué? Para que la multitud mixta, como el antiguo Israel, pueda perturbar a los escogidos. Pero por supuesto, sin duda Dios tiene piedad y misericordia. Y, ¿por qué no? Muchas personas que están hoy con esas ideas pueden y deben ser rescatadas del fuego, como Judas lo menciona. Judas, esa carta de Judas, esa única carta, un solo capítulo, anterior al Apocalipsis, me agrada mucho, es uno de mis libros favoritos por cuanto allí nos habla en forma abierta, sin tapujos, de la realidad de los falsos maestros que ocurrirían en la actualidad. Nos advierte sobre ello en forma abierta. Nubes sin agua, árboles desarraigados, doblemente muertos. Sin embargo, tened piedad de ellos y, si es posible, con misericordia, arrancadlos del, o arrebatarlos, perdón, del fuego. De modo que nuestra misión en este momento, mis amigos y amigas, que creemos en la palabra de Dios como infalible, que creemos en la inspiración como infalible, no en las personas como infalibles, sino en la inspiración que fue dada a esas personas de parte de Dios. ¿Nuestra misión cuál es? De ninguna manera aceptar ideas como estas. Tenemos que rechazarlas con mucha consistencia, pero para eso tenemos que estudiar. Tenemos que aprender a volver a ser el pueblo del libro, para no ser engañados. Y también, ¿por qué no? Porque estas personas, muchas de ellas, de repente deliberadamente, otras no, han sido entrampadas por el enemigo y Dios quiere que salgamos a su rescate, porque Dios quiere que tú y yo seamos parte de ese plan de rescate. Y eso es un privilegio que no merecemos. Pero así como también, sin duda, yo estoy seguro que tú, si te extravías de la verdad, te encantaría, te gustaría, orarías para que alguien de tu iglesia, de tu grupo, tus amigos, tu pastor, tu anciano, tu diácono, te buscara y te dijera, hermano, hermana, te quiero y quiero que seas salvo. Y aunque tú digas ahora, no quiero que me digan lo que tengo que hacer, al final de cuentas vas a agradecer que alguien te dijo la verdad en su momento para que tú no seas parte de la segunda muerte, para que tú no digas caed piedras sobre nosotros y apartarnos. No permitan que veamos a ese Jesús que viene por segunda vez, para que tú no contemples la Jerusalén Santa bajar de los cielos, sino estar tú ahí, en esa ciudad santa, para que tú, para que yo podamos decir que hemos sido fieles a Dios en lo mucho y en lo poco. Hemos sido creyentes en los libros más grandes de la Biblia como en los más pequeños, en la doctrina más grande como en la más pequeña. Y que si queremos reflexionar sobre algo, que esa reflexión solamente sea, Señor, quiero que mi reflexión de aquí en adelante sea solamente que tú me ilumines más y más, para que jamás dude de ti, para que jamás ponga en entredicho algo que tú has revelado. Para que si tú dices, esto es blanco, yo también lo diga, es blanco. Y si lo veo negro, Señor, yo sé que mis ojos ven mal. Yo soy miope espiritualmente hablando, yo soy presbita, tengo problemas de visión, espiritualmente hablando. Pero tú siempre dices la verdad. Y de ese modo estaremos salvaguardados, porque si seguimos la palabra de Dios tal cual Él la menciona, entonces podemos ir como David, como el salmista, que él se gozaba en seguir la palabra de Dios, que para él era una delicia.
Y cuando uno prueba de algo que es delicioso, ustedes lo saben. Jamás vas a dudar de que eso te gusta. Porque si has probado de algo que ya has degustado en el pasado y lo sientes que realmente te llena la vida, te hace sentir mejor y en paz, te da esperanza, te da tranquilidad, te brinda consuelo en cada momento de tu vida, en cada episodio de tu vida, entonces tú ya sabes lo que es bueno. No intentes buscar algo bueno fuera de Dios, porque fuera de Dios no hay nada bueno, porque nuestro Padre Celestial, Él es todo. Nos esperamos entonces para una siguiente oportunidad sobre el tema del adventismo progresista. Que Dios les bendiga.